¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando y cuando es simplemente nuestra voluntad? Esta es una pregunta muy buena, pero también es una pregunta muy difícil de responder. La razón por la que es difícil es porque Dios no siempre revela su voluntad de la misma manera todo el tiempo, o de la misma manera a todos los creyentes. A veces viene como una voz aún pequeña y otras veces con rayos. Dios trata a menudo con individuos de diferentes maneras. A algunas personas Él revela su voluntad al mostrarles una visión, mientras que a otros le da impresiones pequeñas e inesperadas a su mente. Dios es un Dios de variedad y no se limita a hacer algo de ninguna manera. No siempre es fácil determinar si algo es nuestra voluntad o es de Dios. Debemos orar siempre para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, y no nuestra voluntad en el cielo como en la tierra. A veces pienso que hacemos encontrar la voluntad de Dios más difícil de lo que realmente es. Algunos creyentes se frustran al no conocer la voluntad de Dios porque están buscando la voluntad de Dios en algo que Dios no tiene ninguna voluntad particular de un modo u otro, y por lo tanto Dios no expresa su voluntad a nosotros. Dios nos dio el cerebro y el sentido común para tomar algunas decisiones. No creo que necesitemos buscar la voluntad de Dios cuando compramos un par de zapatos. No creo que Dios prefiera a Nike por encima de Adidas. Nuestra decisión de comprar Adidas no va a cambiar nuestras vidas, ni va a avanzar o va a impedir su reino. Esto lo tenemos que tener claro. Es posible que Dios no revele su voluntad en algunos casos simplemente porque tenemos la libertad de elegir en la situación particular. Él confía en nosotros para tomar una buena decisión. Esto no quiere decir que Dios no se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida, sino que Dios no es un Dios de control que nos hace hacer lo que Él quiere en cada aspecto de nuestras vidas. Así como un padre no intenta tomar todas las decisiones para su hijo adulto, Dios nos da la capacidad de elegir lo que vamos a hacer en algunas situaciones. Algunos ven la voluntad de Dios de una manera fatalista. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Lo has visto en tu vida? ¿Lo has visto en la vida de otros? Hace unos años atrás había una serie de libros escritos comúnmente referidos como libros de cuál camino. Uno leería tantas páginas y luego llegaría a una coyuntura en la que se darían varias opciones sobre lo que querían que hiciera el personaje. ¿Has leído alguna vez estos libros? A mí me gustaban. Sobre todo eran libros de aventuras. Leías una hoja o dos hojas y al final te decía, ¿quieres que el personaje investigue? ¿Quieres que el personaje huya? Y tú tenías la opción. Si quieres que el personaje continúe, ve a la página 22. Si quieres que el personaje haga otra cosa, ve a la página tal. Me gustaban esos libros. Eran diferentes. Había múltiples finales a la historia. Al final de la cual, pues, uno llega dependiendo de las decisiones que tomaron antes en la historia. Una elección equivocada y el destino del personaje pueden cambiar. Algunas personas ven la vida cristiana de esta manera. Es decir, si tomamos una decisión equivocada o perdemos la voluntad de Dios, cambiará nuestro destino. Aunque creo que uno puede faltar a la voluntad de Dios y cambiar su destino, la palabra no indica que perder la voluntad de Dios para la vida proviene de hacer algunas malas decisiones. Por ejemplo, Abraham salió de la voluntad de Dios para concebir a Ismael, pero la voluntad de Dios para la vida de Abraham todavía se cumplió. Se podrían citar páginas de ejemplos bíblicos de esta naturaleza. Dios es capaz de hacernos volver a la pista si estamos dispuestos a seguirlo. Mientras estamos dispuestos a permitir que Dios nos guíe en la dirección que debemos seguir, estando más preocupados por su voluntad que por la nuestra, no creo que debamos temer perder la voluntad de Dios para nuestra vida.
Hay momentos en los que Dios calla respecto a su voluntad. Muchos que buscan la voluntad de Dios temen que no lo encuentren porque no están en sintonía suficiente con Dios. Si Dios está hablando en la estación espiritual, por ejemplo, 104.8 FM, temen que se sintonice en el 90.3 FM. Si bien es cierto que en algunos casos nuestra carnalidad puede cegarnos a la revelación de Dios de sí mismo para nosotros, la mayoría de las personas que temen perder la voluntad de Dios son los santos fieles de la Iglesia que temen a Dios. La idea de que no podamos oír, conocer la voz, la voluntad de Dios al buscarla y cuando Dios quiere revelarla, supone algo muy crucial sobre la voluntad y el poder de Dios que debe ser examinado. Creer que Dios desea comunicar su voluntad a nosotros y que deseamos ser comunicados y aún así podemos perder su voz, su voluntad, es cuestionar el poder de Dios. ¿Hace Dios lo que Él quiere o Dios trata de hacer lo que Él quiere? ¿Trata Dios de curar a alguien, hablar con alguien o revelarse a sí mismo? No. Con Dios es sí y amén. Todo lo que Él tiene intención de hacer, lo hace. Dios no trata de hacer nada. Esto no quiere decir que la voluntad de Dios siempre suceda. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda, pero muchos lo harán al final. También es el deseo de Dios que ninguno pecara, pero la humanidad continúa pecando. ¿Cómo puede ser esto si Dios siempre cumple lo que Él quiere? Debemos distinguir entre la voluntad absoluta de Dios y su voluntad moral. La primera es siempre realizada mientras que la segunda es un deseo cuyo cumplimiento depende de la respuesta del hombre. Queda aquí el hecho de que si el corazón está dispuesto a escuchar la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios revelarla al corazón, podemos estar seguros de que Dios va a realizar su voluntad en ese sentido. Confesar que Dios quiere hacernos saber su voluntad, pero no puede comunicárnosla porque no somos lo suficientemente espirituales, no es una posición bíblicamente informada, no es razonable. La palabra de Dios indica que Dios claramente reveló su voluntad a los pecadores. Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 7 y Mateo capítulo 27, versículo 19. Si pudieran conocer la voluntad de Dios sin siquiera tener una relación personal con Él, ¿cuánto más debemos ser capaces de conocer la voluntad de Dios mientras disfrutamos de la comunión con Él? El hecho de que tú y yo hoy estemos respirando nos hace capaces de recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos buscar la voluntad de Dios. Pero buscar la voluntad de Dios no es como tratar de encontrar una aguja en una pila de heno, una aguja en un pajar. La Biblia parece pintar el cuadro de que la voluntad de Dios era accesible, no en una lejana galaxia. La voluntad de Dios era conocida por los que la buscaban. Los datos bíblicos me dan razones para creer que Dios a menudo nos buscará para revelar su voluntad. Hemos leído en estos días el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Hemos escuchado en estos días la reflexión del hijo pródigo. Poniendo el ejemplo del hijo pródigo, el padre estaba esperando y a lo lejos vio a su hijo. El padre estaba esperando a que el hijo regresara. Y cuando regresaba lo vio de lejos, el padre corrió hacia él. La palabra de Dios me da razones para creer que Dios a menudo nos va a buscar para revelar su voluntad. No te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo todo. ¿Cómo reveló Dios su voluntad a Abraham, a Moisés, a Elías, a Eliseo, a los apóstoles? Se lo hizo claro. Abraham, Moisés y Pablo ni siquiera estaban buscando oír de Dios, pero no podían faltar a su voz, a su voluntad, porque Dios deseaba comunicarla a ellos. Pablo dijo que Dios está obrando en nosotros para darnos la voluntad y la habilidad para realizar su buen placer. Filipenses capítulo 2, verso 13. El autor de Hebreos dio la seguridad de que Dios nos equiparía con todo lo bueno para que pudiéramos hacer su voluntad, trabajando en nosotros lo que es agradable a su vista. Hebreos capítulo 13, verso 21. No debemos temer que Dios no está desarrollando su voluntad en nuestra vida. Yo te invito a que confíes en Dios y en su capacidad para guiarte en los caminos que debes.
mientras mantengan una actitud y un espíritu de oración, puedes estar seguro de que los deseos de su corazón no son deseos voluntariosos, sino que Dios les ha dado para cumplir sus propósitos. Si verdaderamente desea conocer y hacer su voluntad, Él hará que ustedes lo sepan. Hay unas preguntas para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto que hemos leído nos dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Es por eso que cada uno de nosotros debemos anhelar vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso trae bendición, trae protección, trae seguridad a nuestra vida. Pero ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos sentirnos seguros de que la decisión que tenemos que tomar está de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros? En el versículo que leímos para comenzar estas preguntas, nos dice que es necesario comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la palabra comprobar, vamos a buscarlo en el diccionario. Aprovechamos que tenemos internet y lo podemos hacer rápidamente. La palabra comprobar significa pasar a tener la certeza de la veracidad de una suposición. Podemos decir entonces que comprobar significa pasar de la suposición a la seguridad, pasar de la inseguridad a tener la certeza de algo. Esto significa que nosotros como cristianos no debemos conformarnos con suponer que algo puede ser tal vez la voluntad de Dios, sino que tenemos que tener la certeza y la seguridad de obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios? Es necesario que nos hagamos algunas preguntas importantes que nos van a ayudar a tener la certeza de comprender cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. La primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a leer Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos declara y nos muestra la voluntad de Dios revelada para los seres humanos, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que me conviene, lo que es conveniente y lo que no es conveniente para nuestra vida. Es por eso que para conocer la voluntad del Señor en la decisión que debemos tomar, lo primero que debemos hacer es dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Preguntarnos de manera sincera y honesta, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? De acuerdo a lo que dice la Biblia, hazte esta pregunta. ¿Qué le agradaría a Dios que yo hiciera? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo podemos comprobar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios? Hazte esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Segunda pregunta. ¿Puedo glorificar a Dios con lo que quiero hacer? Vamos a leer la primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado por medio de nuestra vida, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Es por eso que si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que preguntarnos si lo que queremos hacer o la decisión que vamos a tomar podemos glorificar a Dios. Lo que estás haciendo, tu trabajo, lo que haces en intimidad, lo que haces cuando no trabajas, ¿está glorificando a Dios? ¿Podemos decir, para la gloria de Dios estoy haciendo esto? ¿Con la decisión que vamos a tomar las personas podrán decir, gloria a Dios? Esta es la segunda pregunta. ¿Puedo glorificar a Dios con lo que quiero hacer? Vamos con la tercera pregunta. ¿Puede afectar esto mi relación con Dios y mi crecimiento espiritual?
Seguimos en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay caminos que parecen derechos. Hay oportunidades que aparentemente son buenas. ¿Pero me convienen? Esa es la pregunta. ¿Me convienen? ¿Me edifican? Todo aquello que nos roba nuestro tiempo con Dios, que nos aleja de sus caminos, que nos aleja de su iglesia, que puede llevarme al enfriamiento espiritual, déjame decirte esto, no conviene. Aunque tengas el mejor trabajo, aunque tengas el mejor sueldo, no conviene. Y lo que no conviene no es la voluntad de Dios. Nunca la voluntad de Dios es que nosotros, que somos sus hijos, nos alejemos de Él. Incluso, vamos a llevarlo a la familia. Y yo siempre pongo el ejemplo del trabajo, porque es el único ejemplo que me viene a la cabeza. Y porque, claro, cuando estás haciendo una reflexión ahora mismo en directo, pues, oye, cuesta pensar, ¿no? No quieres dejar tiempo pensando, un tiempo vacío, ¿no? Sino que lo primero que me viene a la cabeza lo digo. Y siempre pongo el ejemplo del trabajo. Si tu trabajo te impide estar con tu esposa o tu esposo, hazte la pregunta, ¿me conviene? Sí. Aunque digas, es que necesitamos el dinero para llegar a fin de mes. Sí, pero es que al final no estás teniendo ese tiempo de calidad con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. Si no tienes tiempo para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, ¿vas a tener tiempo para Dios? Hazte la pregunta, ¿este trabajo, este anhelo, me conviene? ¿Me edifica? Recuerda que todo aquello que nos roba nuestro tiempo con Dios, que nos aleja de sus caminos, que nos aleja de la iglesia, que me lleva al enfriamiento espiritual, no conviene. Y lo que no conviene no es la voluntad de Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y tenemos que tener claro en nuestra vida que todo aquello que no me edifica espiritualmente, siento decirlo, no me conviene. Pues la voluntad de Dios es que seamos edificados, que crezcamos espiritualmente, que permanezcamos en sus caminos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 58. Hazte esta pregunta. ¿Puede afectar esto mi relación con Dios y mi crecimiento espiritual? Te hemos dado algunos puntos, te hemos dado la respuesta. Cuarta pregunta. ¿Puede afectar esto mi relación familiar? ¿Puede afectar esto mi relación matrimonial? La acabamos de mencionar hace unos instantes. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¡Wow! ¿Cuántos divorcios hay hoy en día en el mundo cristiano? Ni qué decir en el mundo secular. Hace poquito estaba buscando noticias para compartir en la radio y me encontraba con titulares. Tal actor se ha divorciado de su esposa. Tal esposa se ha divorciado de su esposo. Y mirabas cuando se casaron y no habían pasado ni un año. Y ya se estaban divorciando. ¡Wow! Muchas veces tomamos decisiones egoístas, solamente pensando en nuestro beneficio o en nuestro bienestar, sin pensar en el daño que podemos causar a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Tenemos que comprender por medio de la palabra de Dios que la voluntad o el deseo de Dios no es que las parejas se separen o que abandonemos a nuestra familia. Ese no es el deseo de Dios. Tenemos que comprender que no es la voluntad de Dios que hagamos algo que pueda llegar a destruir nuestro matrimonio, dividir nuestra familia. Aquí está hablando de que el hombre y la mujer tienen que estar unidos en matrimonio. Mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa,
por X o por Y, por cualquier situación, infidelidad, por ejemplo, del esposo o de la esposa, maltrato. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Conozco muchos matrimonios que el esposo, por ejemplo, ha sido infiel y la esposa lo ha perdonado. Y me viene a la cabeza este versículo: o reconcíliese con su marido. Dice, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuántos hombres han abandonado a sus mujeres? Ahí te quedas. O al revés. La voluntad de Dios no es que destruyamos nuestra familia, nuestro matrimonio. Dios no quiere que haya división en la familia. Eso lo quiere Satanás, porque a eso ha venido. A robar, a matar y a destruir. ¿El qué? Los bancos no, la familia. A eso viene Satanás. ¿A qué viene Satanás a la iglesia, a la congregación? A restar y a dividir. ¿Y qué quiere Dios? Sumar, multiplicar. ¿Veis la diferencia? No pensemos solamente en lo que podemos ganar, sino también en todo lo que podemos perder. Por eso te digo, si tu trabajo, de nuevo, te está quitando el que tengas una relación con Dios más íntima, el que puedas estar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hazte la pregunta, ¿me conviene? ¿Es necesario que tenga este trabajo? Aunque me den el mejor sueldo, ¿te conviene? No pensemos solamente en lo que podemos ganar, sino también en todo lo que podemos perder. Te pongo otro ejemplo, sencillito. José y la esposa de Potifar. A mí me gusta pensar que la esposa de Potifar puso sus ojos en José porque su esposo nunca estaba en casa. Al ser un general, Potifar siempre estaba en la guerra y la mujer estaba sola en casa. No digo que esto sea verdad, ¿no? Pero me gusta pensarlo. ¿Por qué esta mujer puso sus ojos en José? Porque a lo mejor su marido no la satisfacía en todos sus aspectos de su relación matrimonial. A lo mejor Potifar nunca estaba en casa, estaba trabajando, estaba más pendiente de cómo estaba la situación con el ejército, con el país, y no tenía tiempo para su esposa. Y su esposa, pues, decide poner su mirada en José. Cuidado, porque muchas veces el no estar con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hace que no les conozcas y hacen que ellos no te conozcan a ti. Qué duro debe ser que un hijo crezca sin un padre o una madre. Pero más duro es que, teniendo el padre y la madre, crezcan sin conocerlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre y la madre no están con ellos. Última pregunta. ¿Tengo paz en mi corazón cuando oro pidiendo la dirección de Dios sobre este asunto? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me gusta este versículo, me encanta. De hecho, es una canción de Marcos Witt. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales principales de que la decisión que vamos a tomar está conforme a la voluntad del Señor es la paz. Es la paz que Él pone en nuestro corazón, aun a pesar de lo que digan las demás personas, aun a pesar de las circunstancias. Cuando oramos y ponemos nuestra decisión en las manos de Dios y no tenemos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces posiblemente el Señor nos está haciendo entender que esa petición, que ese proyecto, que esa decisión no está de acuerdo a su voluntad. Y si no tienes paz en tu corazón, no sigas adelante. Si no tienes paz, significa que en ese camino el Señor no va con nosotros. Es por eso que tenemos que recordar las palabras de Moisés en el desierto. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si mis anhelos y mis proyectos y estas decisiones y mis peticiones no están de acuerdo a tu voluntad, Señor, quítalas de mi vida, quítalas de mi mente.
¿Tienes paz en tu corazón cuando oras pidiendo la dirección de Dios sobre un asunto? ¿Hay paz en tu corazón en alguna relación? ¿Tienes paz en tu corazón? Te hemos formulado algunas preguntas y también te hemos dado algunas respuestas. Como siempre, perdón si me he equivocado en algo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, deja tu comentario, siempre respetándonos, recordando que la respuesta no es la única que hay otros que pueden opinar diferente. Y qué bueno que podamos ser una familia. Qué bueno que podamos tratarnos con bien. Qué bueno que podamos ser buenos con los demás. Así que deja tu comentario. Si quieres compartir el vídeo, lo dejo a tu elección con total libertad. Ya sabemos que estamos aquí para serviros. Suscríbete si quieres hacerte miembro del canal. También lo dejamos a tu decisión, es tu voluntad. Fíjate, relacionando temas. Y no te olvides de esto. Dios desea el bien para ti. No lo dudes. Vive siempre conforme a la voluntad de Dios, porque eso trae bendición, protección y seguridad.